Había una vez, en un pequeño y pintoresco pueblo rodeado de montañas verdes y ríos cristalinos, un burro llamado Benito. Benito era conocido por todos en el pueblo como el burro bueno. Desde que era un burrito, siempre había demostrado ser trabajador, amable y, sobre todo, leal. Ayudaba a los campesinos a llevar sus cargas, a los niños a cruzar el río y a los ancianos a llegar a la iglesia. Sin embargo, no todos en el pueblo trataban bien a Benito. Había un hombre llamado Don Martín, un agricultor rudo y amargado que siempre parecía tener una nube oscura sobre su cabeza. Don Martín había perdido a su esposa y su hijo en un trágico accidente y desde entonces, su corazón se había endurecido. Tomaba su ira y frustración con Benito, creyendo erróneamente que el burro, de alguna manera, tenía la culpa de sus desgracias. Cada día, Benito soportaba el peso de los sacos de grano más pesados y las cargas más duras que don Martín le ponía. No solo eso, sino que también soportaba los gritos y los golpes cuando don Martín estaba de mal humor, lo cual era casi siempre. A pesar de todo, Benito nunca perdía su espíritu amable. Continuaba trabajando con la misma dedicación, con la esperanza de que algún día don Martín vería lo valioso que era su trabajo. Un día, mientras trabajaban en los campos, una tormenta feroz comenzó a formarse en el horizonte. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos resonaban con fuerza. Don Martín, en su prisa por recoger la cosecha antes de que la tormenta la destruyera, empujó a Benito más allá de sus límites. El burro, agotado y mojado hasta los huesos, tropezó y cayó. Don Martín, lleno de rabia, levantó su bastón para golpearlo una vez más. En ese momento, un niño pequeño llamado Miguel, que siempre había admirado a Benito, apareció corriendo. «No, don Martín», gritó con lágrimas en los ojos. «Benito no merece esto. Él siempre ha sido bueno con todos nosotros». Don Martín se detuvo, sorprendido por la valentía del niño. Miró a Benito, que yacía en el suelo, jadeando y temblando. Por primera vez en mucho tiempo, algo en su corazón se ablandó. Recordó cómo su propio hijo solía hablar con cariño de los animales y cómo su esposa siempre le decía que la bondad era la fuerza más grande de todas. Y así, bajo la tormenta que rugía, algo comenzó a cambiar en el corazón de don Martín. Pero la historia de Benito y don Martín no termina aquí, pues esta es solo la primera parte de una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. A pesar del momento de arrepentimiento de don Martín, sus viejos hábitos eran difíciles de romper. En los días siguientes, aunque trató de ser más amable, la frustración y el dolor que cargaba seguían siendo demasiado para él. Poco a poco, volvió a su comportamiento cruel, y Benito una vez más se encontró soportando el maltrato. Una mañana, mientras el sol apenas se asomaba por el horizonte, don Martín sacó a Benito temprano para llevar una carga pesada de leña al mercado del pueblo. Benito estaba exhausto, pero su lealtad inquebrantable lo impulsaba a seguir adelante. A medida que avanzaban, don Martín lo golpeaba con su bastón para que caminara más rápido, ignorando los gemidos de dolor del burro. Sin embargo, Benito no era solo un burro fuerte, sino también ingenioso. En el camino al mercado, al cruzar un puente de madera, Benito deliberadamente se detuvo y fingió que una de sus patas estaba herida. El puente era viejo y resbaladizo, y don Martín, en su ira, intentó forzar a Benito a moverse. En el proceso, don Martín perdió el equilibrio y cayó al agua. Benito observó desde el puente mientras don Martín luchaba por salir, finalmente logrando arrastrarse a la orilla, empapado y furioso. Aquel incidente no solo humilló a don Martín, sino que también lo llenó de una ira aún mayor. Después de sacudirse y secarse lo mejor que pudo, miró a Benito con ojos llenos de rencor. «Esto no quedará así», murmuró entre dientes, mientras retomaba el camino hacia el mercado. Los días siguientes fueron aún más duros para Benito. Don Martín, decidido a no mostrar ninguna debilidad, intensificó su maltrato. Hacía que Benito cargara con pesos más allá de sus capacidades y lo golpeaba con más frecuencia.
Sin embargo, Benito seguía mostrando una valentía y una resistencia que no pasaban desapercibidas para los habitantes del pueblo. Un día, mientras Benito estaba atado a un poste después de una jornada particularmente agotadora, Miguel se acercó nuevamente. El niño, con lágrimas en los ojos, acarició suavemente la cabeza de Benito. «No te preocupes, Benito», susurró. «Encontraremos una forma de ayudarte». Miguel comenzó a hablar con los otros habitantes del pueblo sobre el maltrato que Benito sufría. Las historias de la bondad y el coraje de Benito ya eran conocidas, y muchos comenzaron a sentirse indignados por la crueldad de don Martín. Un grupo de campesinos, liderados por Miguel y su padre, decidió que era hora de intervenir. Organizaron una reunión en la plaza del pueblo y, con el apoyo del alcalde, confrontaron a don Martín. «No podemos permitir que sigas maltratando a Benito», dijo el alcalde firmemente. «Este burro ha hecho mucho por todos nosotros y merece ser tratado con respeto y dignidad». Don Martín, sintiéndose acorralado y avergonzado, intentó defenderse. «Es solo un burro», replicó, pero su voz carecía de convicción. La multitud, sin embargo, no estaba dispuesta a retroceder. El alcalde tomó una decisión. «Benito será retirado de tu cuidado», declaró. «Y tú, don Martín, deberás enfrentar las consecuencias de tus acciones». Mientras Benito era llevado a un nuevo hogar, Miguel y los otros niños del pueblo prometieron cuidarlo y asegurarse de que nunca más sufriera maltrato. Sin embargo, la historia no terminaba allí. Don Martín, ahora solo y lleno de resentimiento, no iba a dejar que las cosas quedaran así tan fácilmente. Su corazón estaba en conflicto, y su orgullo herido lo empujaba a pensar en maneras de recuperar lo que consideraba suyo. Pero mientras don Martín planeaba en las sombras, Benito, ahora en un lugar seguro y rodeado de amor, comenzó a sanar. Sus heridas físicas y emocionales se curaban lentamente, gracias a los cuidados de Miguel y los otros habitantes del pueblo. Aún así, la tensión en el aire era palpable, y todos sabían que el verdadero desenlace de esta historia aún estaba por escribirse. Los días se convirtieron en semanas, y Benito floreció bajo el cuidado amoroso de Miguel y los demás habitantes del pueblo. Sus heridas sanaron y su espíritu, aunque todavía marcado por las cicatrices del pasado, se fortaleció con cada acto de bondad que recibía. Benito se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para todos. Sin embargo, don Martín no podía dejar ir su resentimiento. Una noche, bajo la cobertura de la oscuridad, se escabulló hasta el establo donde Benito descansaba. Con una cuerda en la mano, planeaba recuperar a Benito y llevarlo lejos del pueblo. Pero justo cuando se acercaba al burro, Miguel, quien había estado cuidando de Benito, se despertó al oír ruidos extraños. «Don Martín, no», exclamó Miguel, parándose entre él y Benito. «No puede seguir haciéndole daño. Él no merece esto». Don Martín se detuvo, su rostro torcido por la ira y el dolor. «No entiendes, niño. Este burro es todo lo que me queda. No tengo nada más». Miguel, con la sabiduría de alguien mucho mayor, respondió con suavidad. «No es Benito lo que te falta, don Martín. Es el amor y la paz que perdiste. No puedes llenar ese vacío con ira». Las palabras de Miguel resonaron en el corazón endurecido de don Martín. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una lágrima rodar por su mejilla. Soltó la cuerda y cayó de rodillas, sollozando. Miguel se acercó y lo abrazó. «No estás solo, don Martín. El pueblo está aquí para ti. Podemos ayudarte, si tú también quieres cambiar». Con el tiempo, don Martín aceptó la ayuda del pueblo. Se involucró en las actividades comunitarias, comenzó a asistir a las reuniones y, lentamente, encontró una nueva familia entre sus vecinos. Aprendió a cultivar la tierra con amor y paciencia, y dejó atrás el rencor que lo había consumido por tanto tiempo. Benito, mientras tanto, continuó siendo el burro bueno que todos amaban.
trabajaba junto a don Martín, quien ahora lo trataba con respeto y cariño. Juntos, cultivaron un jardín que floreció con colores vibrantes, reflejo del cambio que ambos habían experimentado. Asterisco asterisco reflexión asterisco asterisco. La historia de Benito y don Martín nos enseña que el maltrato y la crueldad no llevan a ningún lado. El verdadero cambio proviene de la compasión, la paciencia y la disposición para sanar y perdonar. A veces, quienes parecen más endurecidos son los que más necesitan amor y comprensión. Todos merecemos una segunda oportunidad y el poder de la comunidad y la bondad puede transformar incluso los corazones más oscuros.